Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es jueves 10 de julio del año 2025. Señores, el régimen castrista ha vuelto a reactivar su lista negra, ¿no?, de presuntos terroristas que viven fuera de Cuba, por supuesto, la mayoría en los Estados Unidos, y habla de unos 46 personas naturales, o sea, personas como tal, y unas 20 organizaciones, la mayoría ya prácticamente inhabilitadas y desaparecidas de la vida política y de la vida de la lucha anticastrista dentro del exilio, dentro de los Estados Unidos, porque simple y llanamente después de las avionetas Hermanos de Rescate, el derribamiento de las avionetas en el año 1996, pues el presidente entonces William Clinton, presidente estadounidense, firmó una serie de decretos y de documentos para impedir, ¿no?, de que organizaciones cubanas en el exilio pudieran prepararse para utilizar aeronaves o embarcaciones y desde el territorio estadounidense salir a luchar por la libertad de Cuba. Después de los ataques terroristas del 11 de julio del año 2001, igualmente sucedió, y el presidente George W. Bush, el republicano, pues también firmó una serie de decretos y demás para declarar a muchas de esas organizaciones como organizaciones que promovían el terrorismo, y fueron muchas de ellas eliminadas, y sus miembros, algunos dentro de esas listas, fueron encarcelados, fueron condenados a prisión domiciliaria, fueron maniatados para impedirle a toda costa que pudieran realizar su objetivo de dirigirse a territorio cubano con la finalidad de derrocar a la dictadura opresora castrista, algo que el régimen castrista sí pudo hacer. El gobierno de los Estados Unidos, las administraciones entonces, le dieron todas las facilidades a Fidel Castro para que pudiera, después que asaltó el cuartel Moncada y estuvo preso en Isla de Pino y salió al exilio, para que pudiera desde México visitar varias veces los Estados Unidos, recaudar fondos, pedirle ayuda a millonarios, a personas pudientes dentro del territorio estadounidense, y así organizarse, ¿no?, su guerrilla para poder derrocar a la dictadura de Batista, y valga la redundancia. Pues simple y llanamente esta lista como mínimo es amoral, porque mucha de la gente que están dentro de la lista son influencers, son personas que dentro del exilio alzan su voz por la libertad de Cuba, denuncian diariamente los crímenes del castrismo, sus violaciones flagrantes a los derechos humanos del pueblo cubano y sus pretensiones de exportar la ideología izquierdista y comunista alrededor del mundo, incluso dentro de los Estados Unidos. Ese es el temor de la dictadura opresora castrista. Ninguna o la mayoría de las personas que están en ese listado han tenido jamás ningún tipo de vínculo con el terrorismo, ni han cometido ningún tipo de acción armada directa en contra del régimen opresor castrista. Simple y llanamente han sido personas que no se han doblegado y se han sometido al régimen castrista, y otros me reservo el derecho, pero no los considero ni opositores, ni mucho menos terroristas. Muchos de ellos que están en ese listado son hasta testaferros indirectos y directos del régimen opresor castrista. O sea, esa lista como mínimo es un juego del régimen de La Habana para poder tratar de desviar la atención de la verdadera situación que acontece hoy en Cuba, de que hoy en Cuba están dadas las causas y condiciones que propiciaron las protestas, por ejemplo, del 5 de agosto del año 1994, y se vuelve a repetir también las mismas causas y condiciones más agravadas aún de las que dieron origen, ¿no?, a las manifestaciones nacionales, a la rebelión nacional, a las protestas masivas con las que amaneció el lunes 11 de julio del año 2021 el pueblo cubano, desde San Antonio de los Baños hasta Maicí. Desde el límite occidental hasta el último rincón del oriente cubano, cientos de miles de cubanos salieron a manifestarse y a protestar. ¿Y por qué falló el 11 de julio? Simple y llanamente falló por dos cosas. Falló por el desánimo del pueblo cubano al ver de que no recibía apoyo internacional, puesto que los Estados Unidos fueron los primeros que, en la voz del senador cubano-americano por New Jersey, Bob Menéndez, que en aquel momento era el director de Relaciones Internacionales de la Cámara del Senado de los Estados Unidos, pues simple y llanamente se acercó a la Casa Blanca y desde la Casa Blanca dijo: los Estados Unidos no se van a meter, los Estados Unidos no van a hacer nada. Y señores, tenemos que estar claros de una cosa: por supuesto que los Estados Unidos no van a hacer nada. Los Estados Unidos harían algo en contra del régimen opresor castrista solamente de dos maneras:
La primera es que atacaran directamente, por ejemplo, la base naval estadounidense de Guantánamo o que hicieran un ataque hacia territorio estadounidense desde Cuba. Eso sí sería una de las causas en la que en riposta el gobierno de los Estados Unidos utilizaría su fuerza militar para derrocar al régimen opresor castrista. Y la otra sería que se diera un estallido como el del 11 de julio y en vez de haber un gobierno demócrata como el de Joe Biden, que viró la espalda al pueblo cubano, que no sancionó severamente al régimen opresor castrista como lo prometió y sin embargo le permitió volver a tener oxígeno económico, volver a invertir dentro de los Estados Unidos, volver a empoderar a los dueños de los negocios y testaferros del castrismo para que el régimen siguiera en el poder. En el caso actual está bien claro, lo dijo desde el congresista cubano-americano Carlos Jiménez, hasta muchísimos otros legisladores y políticos y personalidades muy cercanas al tema cubano, lo han dicho. Tiene que estar el pueblo en la calle, tiene que ser el pueblo en la calle manifestándose masivamente y pidiéndole el mismo pueblo americano desde las calles una intervención humanitaria, el fin del castrismo, ayuda a los Estados Unidos y a los organismos internacionales. No es pidiendo electricidad, no es pidiendo comida, no es pidiendo que le recojan la basura, no es pidiendo medicina, que el pueblo cubano se va a librar de la tiranía opresora castrista. La tiranía opresora castrista es muy astuta, es muy inteligente y mientras hambrea al pueblo, lo condena a la miseria y le pide mayores resistencias y les promete que va a haber un cambio y que el próximo año va a ser un año mejor cuando todos sabemos que todo es una gran mentira, pues simple y llanamente el régimen opresor castrista lo que está tratando de hacer con eso es de ganar tiempo para seguir llevándose el erario público, para seguir enriqueciéndose los miembros de la cúpula dictatorial, para seguir posicionando a sus hijos, sus nietos y sus testaferros fuera de Cuba para garantizar una salida porque va a ser inevitable. No será mañana 11 de julio, no será el día 12, no será el 13 de julio que se cumple un aniversario más del vil asesinato del remolcador 13 de marzo donde asfixiaron, ahogaron, ¿no?, en la bahía de La Habana, después que embistieron con otros remolcadores más fuertes, ese remolcador de madera, y ahogaron casi 52 personas, entre ellos la mayoría niños, mujeres y ancianos. Pues no será tal vez ninguno de esos días, pero en el momento menos pensado el pueblo cubano saldrá en rebelión nacional desde San Antonio hasta Maicí y se oirá un clamor tan grande que estos delincuentes, estos criminales de la cúpula castrista recogerán sus maletas y se largarán. Esta lista negra es una falsa. Fíjense si es falsa, que mientras el régimen castrista dice que habemos cubanos que alzamos la voz y para ellos somos terroristas, ellos sí tienen desde los años 60 muchísimos terroristas que han entrenado dentro del territorio cubano, terroristas que tienen escondidos después de cometer sus acciones criminales en los países de ellos, y está probado. El caso más connotado es el de Johanse Chesimán Achaca Sankur, una extremista de las Panteras Negras aquí en los años 70 en los Estados Unidos, de venida musulmana, que asesinó a sangre fría en una parada de carretera en New Jersey a un policía de carretera que no le hizo nada, lo único que hizo fue pararla. Esta mujer pues se escapó de la cárcel y viajó hacia Cuba, y ahí está en Cuba protegida, ahí está en Cuba recibiendo el dinero que le quitan al pueblo cubano, porque ella sí no pasa apagones, ella no tiene hambre, ella tiene todos los medicamentos que necesita y todas las condiciones garantizadas como ella. Hay muchísimos etarras que son profesores universitarios dentro de Cuba, son empresarios, manejan muchísimos millones de euros, tienen conexiones con el gobierno español, y así tenemos también macheteros independentistas mexicanos que cometieron acciones terroristas en bancos estadounidenses, que pusieron bombas incluso dentro del Congreso de los Estados Unidos, y en Cuba han sido premiados, les han dado la Orden Nacional José Martí, viven muchos como reyes ahí dentro de Cuba, mantenidos a costa de la miseria y de la desgracia del pueblo cubano. Rolly Romero Cortiña, saludos. Bendiciones, mi hermano. Laura Linares, buenos días y bendiciones. Alexander Soto, saludos y bendiciones. Vivian Alcarazo, bendiciones, mi hermano. Luz de Rodríguez, buenos días, bendiciones. Leobardo Sánchez Caballero, saludos y bendiciones, mi hermano. Bendiciones para todos, mi gente. Por eso es que el régimen nos tiene que señalar como terroristas. Por eso al régimen opresor de Cuba no les conviene para nada, cubanos que desde el exilio y desde cualquier parte del mundo alcemos la voz y señalemos la verdad de lo que acontece en Cuba y no tapemos las faltas, ¿no?, que el régimen opresor castrista ha estado cometiendo desde el año 1959 contra el pueblo cubano. Cuba agoniza en la miseria, Cuba agoniza en la represión,
Cuba agoniza en la escasez. Cuba agoniza en las garras de una tiranía opresora que es momento ya de que se desaparezca de la vida política, social y económica del pueblo cubano para dar paso a lo que dice Michael Manso Ruiz, a la libertad. Así mismo es, mi hermano. Cuba lo que necesita es libertad. Cuba no necesita una transformación política. Cuba no necesita un cambio fraude. Cuba no necesita que el régimen opresor castrista se disfrace de democracia y pueda seguir en el poder tras bambalinas, robando y destruyéndole la vida de los cubanos como ha hecho por más de 66 años. Cuba lo que necesita es lo que bien dijo Michael Manso, libertad. El pueblo cubano necesita ser libre, porque el día que el pueblo cubano sea libre, se va a dar cuenta que podremos darle paso a una nueva Cuba con democracia, con oportunidades para todos, con derechos elementales para todas las personas, sin distinción de su credo político, de su raza, de su religión, de su orientación, de su ideología de género, de lo que le querramos llamar. Eso se llama vivir en libertad y vivir en democracia. Y eso es lo que necesita el pueblo cubano. Y a eso es lo que aspiramos muchísimos cubanos dentro y fuera de la isla. Porque déjenme decirles que por cada cubano infame, que no debería llamarse ni cubano, que dentro de las mazmorras castristas golpea, humilla y asesina a un preso político, a un cubano que de manera pacífica ha alzado su voz por los derechos de todos los cubanos, por la libertad y por que Cuba salga de las garras opresoras del castrismo. Por cada mal cubano como ese, hay muchísimos cubanos que desesperadamente anhelan y luchan por la libertad, por una patria como la soñó Martí con todos y para el bien de todos. Y por esa patria seguiremos alzando la voz, por esa Cuba que vislumbramos muchísimos cubanos desde el exilio y desde dentro de la isla Jaula, que cada día soñamos con una Cuba libre. Seguiremos alzando nuestra voz, seguiremos denunciando el castrismo, seguiremos señalando a los cómplices de esa dictadura opresora como el lastre que impide de que Cuba finalmente pueda ver la luz de la libertad después de más de 6 décadas de tinieblas. Por eso seguiremos desde la tijera alzando nuestra voz, seguiremos señalando la realidad de lo que acontece en Cuba y mostrándosela al mundo para que todos conozcan de que en Cuba hay una dictadura asesina, criminal, violatoria, sistemática de los derechos elementales del pueblo cubano y criminales de lesa humanidad que no solamente le han hecho daño al pueblo cubano, han hecho muchísimo daño en estas 6 décadas a Latinoamérica, África, Asia, Europa y los mismísimos Estados Unidos, donde por muchos años han tenido testaferros y han tenido infiltrados tratando de destruir la democracia y la libertad de esta gran nación. Aymara Rodríguez, libertad, pero mientras sigan bailando y gozando en los carnavales será por gusto. Mientras no se unan, nada pasará. Yo hablo de lejos ahora, pero sí hice bendiciones. Así mismo yo hice igual, y vuelvo y te repito, siempre los primeros que me callaron fueron mis vecinos, mis amigos más cercanos, mis propios familiares, por miedo, por diversas causas siempre lo hicieron y nunca estuvieron de acuerdo. Así que imagínate tú si el entorno más cercano a uno nunca lo apoyó. Imagínate tú pedirle a todo un pueblo que acabe de salir de las tinieblas a la luz, que acabe de salir de ese letargo que les impide ver la luz al final del túnel, que la luz es la rebelión, la luz es el pueblo cubano unido en las calles, con civismo, con disciplina, sin dejar de destruir las cosas, porque lo que destruyamos hoy, como hizo el castrismo en 1959, lo lamentaremos en el día de mañana cuando Cuba sea libre. Cookie Indio, saludos, abajo la dictadura asesina, no más comunismo, no más represión, libertad para todos los presos políticos, patria y vida, Cuba estado fallido, bendiciones y libertad también. Discúlpenme, José Alonso, libertad, buenos días y bendiciones. Omar Casero, bendiciones. Michael Manso Ruiz, aquí tenemos a Sailí González Velázquez esparciendo odio y división para desviar la atención en el exilio de la conmemoración del 11 de julio, comparando a los seguidores de Trump con el tirano. Toda esta gente, Michael, hoy no es momento de ver estas diferencias que hay entre este tipo de personas. Esta gente, el día que Cuba sea libre, tendrán que dar la cara y tendrán, si tienen vergüenza, que responder por seguirle el juego a la dictadura, por querer el cambio fraude, por ser un lastre también para que nuestra Cuba sea libre. José Alonso, así mismo, hermano. Lourdes Rodríguez, hola, buenos días. Ya esto no da más, es demasiado.
Lucía Santos. Buenos días, Lucía. Gracias, bendiciones para ti también. Mi gente, nada, les deseo un lindo jueves. Muchísimas bendiciones a todos. Seguiremos desde La Tijera llevándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, las últimas noticias del acontecer cubano del mundo, y lo haremos con la inmediatez y con la veracidad que gracias a ustedes siempre nos ha caracterizado. Yo les deseo un lindo día, muchísimas bendiciones. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buen día.